Me estaba olvidando un pequeño detalle, empezar a grabar. Hola, buenas tardes. Un saludo muy especial a todos y todas quienes están en en esta aula virtual, en esta sala virtual, para compartir el laboratorio del día de hoy con William David Calderón, un compañero que hemos iniciado contacto y conversaciones justamente en el marco de este mismo seminario, de este mismo curso, y hemos compartido. Él tiene un gran material y una gran experiencia para compartirnos. Él es trabajador social, máster en cultura y drogas, máster en ciencias de la educación, también máster en estados expandidos de la conciencia, presidente de la Asociación de Cannabis de Santander, cofundador de la Asociación de Cannabicultores y Productores de Cannabis de Colombia, Asocanacol, miembro de la cadena productiva del cannabis y cáñamo en Colombia, Concecan, coordinador del Festival Internacional de Cine Canábico, FEICA. Le damos la palabra a William David Calderón. Bienvenido, William. Estás en tu aula de clase para que puedas compartir con todos los compañeros y compañeras tu experiencia. Adelante, William. Bueno, muchísimas gracias, profesor Giovanni. Y bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Para mí es un honor y un gusto estar aquí en esta clase para poder hablar un poco de, de todo lo relacionado con el fenómeno de las drogas. Así que, eh, bueno, voy a comenzar hablándoles un poco sobre el cambio de narrativas. Cambio de narrativas es algo muy importante. De hecho, quiero comentarles que la nueva política de drogas 2023-2033, Sembrando Vida, desterramos el narcotráfico, esta política contiene este factor y este elemento supremamente importante que es el cambio de narrativas. Entonces, lo que yo les voy a exponer eh, tiene mucho que ver con esta nueva política de drogas que como sabemos va por 10 años, 2023-2033, y lo que quiere esta nueva política de drogas es poder generar unos cambios estructurales en cuanto a la visión que se tiene del fenómeno de las drogas. Además de eso, la nueva política de drogas de una u otra manera ha reconocido que la guerra contra las drogas ha sido un fracaso. Ha dejado, digamos, muchos más daños que beneficios, muchos más costos a nivel social, a nivel económico, a nivel político, a nivel ambiental. Y pues digamos que esta nueva política reconoce que es necesario tener en cuenta otro tipo de enfoques. Entonces, pues bueno, voy a proceder a empezar hablándoles sobre qué es el cambio de narrativas, cuál es la importancia del cambio de narrativas, cómo se podría llegar a desarrollar en los territorios eh, procesos para el cambio de narrativas. Así que, pues bueno, eh, creo que ya la presentación se descargó. Deme un momentico, por favor. Se lo voy a compartir al profesor. Bueno, mientras le llega el documento al profesor, también quiero comentarles eh, que el gobierno nacional
se tomó el tiempo para poder desarrollar algo que se llama la Comisión Mixta de Drogas, es, en la cual, digamos, fueron invitados diferentes eh, miembros o actores relacionados con el fenómeno de las drogas. Entonces allí, por ejemplo, en esa comisión mixta de drogas están invitados eh, personas usuarias de diferentes tipos de sustancias psicoactivas, están comunidades de campesinos, indígenas, comunidades afro, cultivadores. eh, También hay personas que hacen parte del gremio del cannabis medicinal licenciados. eh, También asociaciones de padres de familia, eh, personas de la sociedad civil. Y digamos que lo que lo que se buscaba con esta comisión mixta o lo que se busca es en primera instancia poder generar eh, inclusión social de los diferentes actores. En segunda instancia, poder conocer cuáles son sus opiniones, cuáles son sus proyecciones, cuáles son sus requerimientos frente al fenómeno de las drogas y pues también hacer un seguimiento a esta nueva política en donde se pueda de una u otra manera, eh, por decirlo así, generar ajustes que permitan que esta política sea mucho más óptima y pueda realmente generar unos cambios eh, en los territorios. Y obviamente dentro de esos cambios que están propuestos en la nueva política de drogas está el cambio de narrativas, ¿sí? Eh, ¿Por qué el cambio de narrativas? Porque de una u otra manera eh, la narrativa también influye muchísimo en un contexto y una concepción cultural frente a un fenómeno. Entonces, muy importante que esta política trabaje este tipo de temáticas, ya que esto ayudará a través del tiempo a que en los territorios se pueda dar una mirada un poco diferente y transformadora acerca del fenómeno de las drogas. Y, y dentro de esa dinámica, también lo que se quiere es que a partir de ese cambio de narrativas también se transforme la concepción y la representación social que hay frente al usuario, que hay frente al uso y que hay frente a la sustancia. Entonces, pues bueno, lo menciono porque digamos que para ya entrar en materia, el cambio de narrativas, digamos que se refiere a un replanteamiento del discurso oficial, los valores, las prioridades y también los supuestos básicos que sustenta, por ejemplo, una política de drogas. Es decir, no se trata de solo nuevas acciones, sino también de cambiar cómo se entiende el problema en las drogas o el fenómeno, cuáles son sus causas, cuáles son sus efectos y también cómo se debe responder, eh, cómo debe responder el Estado, la sociedad civil frente a este fenómeno. Entonces, profesor, discúlpeme, me confirma de pronto a ver si le llegó el archivo. William, no, no ha llegado el archivo, aquí estoy a la espera. Ok, bueno, continúo. Entonces, bueno, hay unos elementos clave del cambio de narrativas. Estos cambios o estos elementos clave ayudan a que de una u otra manera se pueda concebir
el fenómeno de las drogas no es desde el ámbito punitivo o desde el ámbito de la patología, sino desde el ámbito de los derechos humanos y de la salud pública. Perdón, William, perdón. Perdóname que te interrumpa y también le pido al auditorio disculpas por esta interrupción. Quería preguntarte, William, si de pronto tienes un enlace a Drive. Si tienes un enlace a Drive y me lo puedes mandar, yo lo abro y lo descargo acá, que acá tengo mejores condiciones para descargar un archivo pesado. Entonces, contame, por favor, si lo tienes en un Drive y me das, por favor, en la indicación. Eso es un archivo de Canva, profesor. Sí, Entonces, yo mándame el lo que enlace. voy, Mándame el enlace. exacto, Sí, mándame el enlace, por favor. listo, sí señor, ya se lo envío. Bueno, entonces, voy a enviarle entonces el enlace al profesor. Un momentico, por favor, qué pena con ustedes. Listo, profesor, se lo acabo de enviar. ¿Me confirmas el recibido, por favor? Listo, William, ya llegó el archivo, ya estamos acá en proceso de abrirlo para organizar la presentación. Listo. Perfecto, muchísimas gracias, profesor. Bueno, entonces, mientras sale la presentación, yo les estaba hablando de unos elementos clave del cambio de narrativas. Entonces, uno de ellos es el de la represión al cuidado. ¿Por qué la represión al cuidado? Porque digamos que aquí se abandona en buena medida la lógica del castigo, la militarización o el encarcelamiento como centro, y esto se le da prioridad a la salud pública, los derechos humanos y el bienestar de las personas. Otro elemento clave es una visión territorial y plural, es decir, incluir las voces de quienes viven en los territorios afectados. Por ejemplo, pequeños cultivadores, comunidades indígenas, poblaciones campesinas, afro, ¿sí? La Perdón, idea William. es no... Perdón, William. ¿Puedes ver la presentación? Ya está expuesta allí. sí, si quieres me le das por favor la siguiente diapositiva. Ok.
Listo. Bueno, el reconocimiento de los usos ancestrales de las plantas de poder. Entonces, aquí es importantísimo, en lugar de considerar estas plantas como un mal, como un problema, como algo que no va a beneficiar, hay que reconocer la importancia cultural, ancestral y potencial para usos industriales, medicinales, alimenticios, inclusive eh, para usos psicoterapéuticos o espirituales, ¿sí? También es importante el camino hacia la regulación, es decir, avanzar en la idea de regular ciertos mercados, por ejemplo, como el cannabis de uso adulto y los usos no psicoactivos, por ejemplo, de la hoja de coca. Esto cambia el enfoque hacia el control, la regulación responsable, más que hacer una prohibición total. Eso también es muy importante. Eh, También es importante un abordaje de causas estructurales, es decir, se pone énfasis en factores como la pobreza, la desigualdad, la falta de alternativas económicas sostenibles, la degradación ambiental, también el abandono estatal, ¿sí? O sea, es decir que el narcotráfico no es solamente un problema de orden público, sino hay que entenderlo como algo con raíces más profundas, raíces sociales, económicas, políticas y ambientales. Otro elemento clave es la justicia social y ambiental. Es decir, no solo reducir en los informes que se hagan sobre el cultivos ilícitos y incautaciones de drogas, digamos que eso no es justicia social y ambiental. También es importante que aquí se puedan hacer procesos de reparación, ¿sí? De reparación de daños a las comunidades vulnerables, pero también a los ecosistemas que han sido también vulnerados. Aquí también es importante, dentro de este elemento de justicia social y ambiental, mm, respetar saberes tradicionales, y también garantizar que las comunidades afectadas participen, ¿sí? Y se beneficien de las soluciones. Bueno, otro factor muy importante es las narrativas estigmatizantes versus el reconocimiento de los derechos. Entonces, este elemento lo que busca es alejar la idea de que los usuarios de sustancias psicoactivas o las comunidades ligadas al cultivo, ¿sí? O los indígenas que también cultivan, es alejar la idea de que estos grupos son inherentemente criminales, ¿sí? Eh, y a partir de ello es necesario empezar a reconocer su dignidad, también sus derechos humanos, y a partir de ahí también es importantísimo desarrollar un proceso de acompañamiento, ¿sí? Que permita que se generen cambios estructurales, eh, y que de una u otra manera, eh, no solamente se piense en la sanción y en la criminalización, no, es necesario buscar alternativas, eh, y obviamente desde el enfoque de derechos humanos y salud pública. Entonces aquí el acompañamiento de las comunidades es importantísimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si de una u otra manera no se hace ese proceso de inclusión, de acompañamiento, eh, de no estigmatización, simplemente las comunidades van a elegir seguir con las dinámicas del mercado ilegal. Eh, ¿Por qué? Porque probablemente
allí no los estigmatizan, allí pues obviamente hay un reconocimiento económico, ¿sí? Entonces, pues bueno, es muy importante que en este proceso de cambio de narrativas se pueda hacer una inclusión social y un acompañamiento sin estigmatización. Bueno, eh, vamos a darle a la siguiente, por favor. ¿Por qué importa? ¿Por qué importa el cambio de narrativas? Porque realmente permite que las políticas, permite políticas más humanas, que consideran el sufrimiento y la vulnerabilidad, no solo el castigo. También mejora la legitimidad del Estado en zonas históricamente abandonadas, que eso es un problema en varios territorios del país, en donde realmente, digamos que no hay presencia de policía, no hay presencia de ejército, no hay presencia de, por ejemplo, un centro de salud, no hay escuelas, pero sí hay presencia de grupos armados al margen de la ley o de bandas criminales dedicadas al mercado ilegal y pues digamos que allí ellos hacen presencia y básicamente eh, persuaden a las comunidades para que trabajen con ellos y si no los persuaden pues los obligan. Entonces, pues bueno, es importante entender esto. También, ¿por qué es importante? Porque puede generar mayor eficacia. Si no se atienden causas, por ejemplo, económicas y ambientales, muchas medidas fracasan o tienen efectos secundarios, ¿sí? Entonces, pues bueno, ya nos hemos dado cuenta que a lo largo de la prohibición o a lo largo de la guerra contra las drogas, pues realmente no, digamos que lo que se quiere es reducir el consumo y no se ha logrado. Lo que se quiere reducir también es la oferta del mercado ilegal y tampoco se ha reducido, todo lo contrario, se ha aumentado. Entonces, digamos que esas medidas represivas, pues nos damos cuenta que realmente no funcionan y que es importante que de una u otra manera se tengan en cuenta otros enfoques, ¿sí? Bueno, es muy importante también el cambio de narrativas. ¿Por qué? Porque a través de este cambio de narrativa se puede reducir los riesgos y los daños para usuarios en el tema de consumo para comunidades y medio ambiente también puede reducir los riesgos y los daños. Me voy a enfocar en, en la población de usuarios. ¿Por qué es importante? Porque digamos que este cambio de narrativas de una u otra manera eh, ayuda a que el estigma sobre el uso, sobre los usuarios y sobre la sustancia se reduzca. Entonces, eh, digamos que este enfoque de reducción de riesgos y daños lo que pretende y lo que busca es ver al usuario no como un enfermo ni como un delincuente, sino lo que busca es verlo como una persona con derechos, también con deberes y específicamente el enfoque o la estrategia de reducción de riesgos y daños lo que pretende es brindarle herramientas sin estigma al usuario para que el usuario pueda cada vez reducir el impacto negativo del consumo de la sustancia y de esta manera evitar que ese usuario, por ejemplo, caiga en una situación de abuso de la sustancia o que también ese usuario, por ejemplo, pase a drogas mucho más fuertes o inclusive pase a mezclar diferentes sustancias, que eso se llama policonsumo y genera algunos riesgos no solamente para el usuario, sino también para los terceros. Entonces, aquí es muy importante que dentro de este cambio de narrativa se tenga en cuenta el enfoque de reducción de riesgos y daños, porque es un enfoque amigable, es un enfoque
que no busca estigmatizar, ni criminalizar, ni señalar, sino lo que busca es acompañar, ¿sí? ¿Y por qué también es importante? Porque el cambio de narrativas también facilita mayores alianzas nacionales e internacionales basadas en derechos humanos, en salud pública y también en desarrollo sostenible. Bueno, pasemos a la siguiente. Yo lo que voy a hacer ahora es como darles una serie de recomendaciones para poder desarrollar una propuesta de cambio de narrativas desde los territorios. Entonces, siguiente, por favor. Una de las recomendaciones es partir del territorio y no del problema, ¿sí? Entonces, antes de hablar del fenómeno de las drogas, hay que reconocer el territorio como un sujeto vivo y comunitario. Es decir, hay que hacer una lectura de la historia del territorio, los conflictos que han habido relacionados con el consumo, con el tráfico de drogas, cuáles son sus prácticas culturales, ¿sí? Sus economías, a qué dedican, a qué se dedica esa población y obviamente su relación con las plantas y la naturaleza, porque en algunos territorios, por ejemplo, hay una concepción ancestral y espiritual de algunas plantas. Entonces, claro, yo, por ejemplo, no puedo ir a un territorio sin conocer este tipo de contexto, ¿sí? Entonces, es importante que, que se haga un análisis a fondo del territorio, del contexto, ¿sí? Y de esta manera vamos a tener como un punto de partida que nos va a permitir saber en dónde estamos y con quiénes estamos, ¿sí? Para ello, pues es importante que podamos utilizar, por ejemplo, herramientas como mapa de actores, talleres de memorias, entrevistas estructuradas o semiestructuradas, círculos de palabras, ¿sí? Son herramientas que nos ayudan a desarrollar diagnósticos participativos y que nos ayudan como a tener una concepción más amplia del territorio. Siguiente, por favor. Bueno, es importante también identificar las narrativas hegemónicas y las contranarrativas locales. Para ello es importante que se pregunten, ¿sí? ¿Qué discursos predominan sobre las drogas, los usuarios o los cultivadores? ¿Sí? ¿Cuál es la concepción, sí? Eh, en ese territorio, por ejemplo, ¿consideran que los cultivadores son criminales? ¿Consideran que los usuarios son enfermos o delincuentes? ¿O más bien consideran que son personas con derechos? ¿O qué tipo de concepción se tiene sobre este tipo de personas? ¿Sí? Ahora, esto también es muy importante y quiero pues mostrarles con un ejemplo. ¿Qué lenguaje usa el Estado o los medios locales para referirse a ellos? Esto es muy importante, ¿por qué? Porque fíjense ustedes que hace, creo yo, más de unos 15 años, eh, la Dirección Nacional de Estupefacientes lanzó una campaña nacional en donde hablaban de no cultives la mata que mata, ¿sí? No sé si ustedes la alcanzaron a conocer, pero pues eso fue una campaña que se generó en todo el país, en radio, en televisión, y pues generó un impacto bastante significativo en la población colombiana, ¿sí? Entonces ya
Yo inclusive recuerdo que en uno de los comerciales tenía la voz de, creo que un menor de edad o una menor de edad que decía no cultives la mata que mata, la marihuana, la coca y la amapola matan, ¿sí? Entonces, claro, digamos que aquí el Estado utilizó un lenguaje y una narrativa estigmatizante y aparte de ello la generó en una campaña nacional en medios de comunicación. Entonces, claro, esto de una u otra manera generó un impacto bastante fuerte que inclusive hoy en día todavía se ve, se nota, ¿sí? Hay personas todavía que le dicen a estas plantas la mata que mata, ¿sí? Entonces, pues bueno, eh, ¿qué pasó con esto? Que una comunidad indígena demandó o entuteló a la Dirección Nacional de Estupefacientes porque obviamente violaba los derechos de autodeterminación de las comunidades indígenas, claro, porque las comunidades indígenas consideran estas plantas como plantas de poder, plantas ancestrales, y al salir este tipo de comerciales a nivel nacional, claro, los estaba estigmatizando. Entonces, finalmente salió el fallo a favor de la comunidad indígena y la Dirección Nacional de Estupefacientes fue obligada a sacar del aire este tipo de comerciales con este tipo de narrativas. Entonces, pues si ustedes se fijan, aquí el Estado utilizó un lenguaje muy estigmatizante para referirse, por ejemplo, a las plantas. Entonces, y eso hoy en día se está tratando de cambiar, se está tratando de cambiar esa narrativa, pero pues digamos que no es fácil, ¿sí? Ya que el Estado pues utilizó todas sus herramientas para poder vender un discurso estigmatizante sobre estas plantas. Entonces, pues bueno, aquí es muy importante, digamos, tener en cuenta este tipo de factores porque realmente impactan mucho en la concepción que tienen las comunidades frente a las drogas, frente al consumo, en fin. Otro aspecto es qué historias alternativas cuentan las comunidades, los jóvenes, las mujeres, los artistas. Entonces, eso también es importante identificar, ¿sí? Porque muchas veces en ese proceso de identificación se puede encontrar que, por ejemplo, las abuelitas normalmente cogían las florecitas y las hojitas del cannabis y las mezclaban con alcohol eh, por ejemplo, para aliviar dolores, ¿sí? Entonces, claro, digamos que cuando uno hace ese tipo de análisis, va a lograr identificar algunas concepciones culturales que hay en las comunidades frente a las sustancias, frente a los usos y también frente a los usuarios. Entonces, es muy importante que este tipo de narrativas, tanto hegemónicas y las contranarrativas locales, se puedan identificar. ¿Sí? ¿Y qué recomendación podría dar? Pues podríamos construir una matriz que se encargue de contrastar las narrativas, por ejemplo, las oficiales versus las comunitarias, para tener un punto de partida del cambio que se desea promover, ¿sí? Ese cambio de narrativa que se desea promover o cambiar. Bueno, siguiente, por favor. Es muy importante también definir el propósito del cambio de narrativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque toda narrativa busca transformar la forma en que se mira y se siente un fenómeno social, ¿sí? Eh, entonces, en este sentido, podríamos colocar un ejemplo.
dejar de ver el uso de sustancias como un delito y verlo como un asunto de salud y de bienestar, ¿sí? De igual manera, dejar de ver al usuario o al consumidor como un delincuente o como un enfermo y pasar a verlo como una persona que tiene derechos y que tiene también deberes. Reconocer los cultivos como una expresión de resistencia campesina o como una forma de vivir también, ¿sí? Porque pues es importante que reconocer, por ejemplo, que a lo largo del tiempo y por diferentes factores, incluyendo el abandono estatal, claro, las comunidades de campesinos, indígenas que están apartados, no les da, por ejemplo, producir yuca, producir cacao, producir café, producir otro cultivo legal, porque realmente o no tiene acceso, las carreteras son deplorables, tiene que generar un gasto adicional en transporte que no le va a dar la rentabilidad o el producto legal que quiera cultivar realmente, pues digamos que no está a un buen precio. Entonces, claro, esas comunidades apartadas de campesinos indígenas que no tienen otra oportunidad, le llega el mercado ilegal, ¿sí? Les llegan esas grandes redes y ellos eh, les proponen una serie de beneficios, como por ejemplo ir hasta el territorio a comprarles, pagarles muy bien el cultivo, ¿sí? Y garantizarle la compra consecutiva. Entonces, claro, los campesinos no ven otra opción sino para poder sobrevivir, para poder sustentar y poder, digamos que, ayudar a sus familias, lo que hacen es aceptar este tipo de tratos. Pero digamos que es importante reconocer esa realidad, ¿sí? Y también es importante cambiar el miedo por conocimiento y el estigma por empatía, ¿sí? Qué consejo hay? Pues eh, podemos resumir el propósito en una frase como por ejemplo, de la guerra a la palabra, sembrar vida, no miedo, cultivar derechos, no castigos. Inclusive la nueva política de drogas tiene una frase bastante interesante que se llama sembrando vida, desterramos el narcotráfico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, con esta frase lo que se quiere también es definir el propósito del cambio de la narrativa de la nueva política de drogas, ¿sí? Sembrando vida, desterramos el narcotráfico, ¿sí? Entonces, es muy importante ese aspecto también tenerlo en cuenta. Bueno, pasemos a la siguiente diapositiva. Eh, Construye el proyecto con un enfoque participativo. Claro, es importante que el cambio de narrativa no se imponga, ¿sí? Digamos que esto es un proceso de construcción colectiva, ¿sí? Y incluye esfuerzo, tiempo y metodologías que involucren a los actores territoriales, ¿sí? Entonces ahí hablamos de las comunidades de cultivadores de campesinos, de comunidades indígenas, comunidades afro, pero también comunidades de usuarios, las juventudes, las instituciones que tengan relación con este tema, artistas, ¿sí? O sea, es muy importante que este tipo de iniciativas puedan ser participativas, ¿sí? Eh, digamos que aquí pueden haber algunas herramientas útiles, como por ejemplo los laboratorios de narrativas territoriales, que son espacios de diálogo, de arte, de comunicación, de construcción de una memoria, ¿sí? Eh, También es importante que se pueda hacer una cartografía social y emocional, es decir, cómo se vive el tema de las drogas en cada lugar, cómo percibe la comunidad
el fenómeno de las drogas, ¿sí? Si ese fenómeno en la comunidad ha sido muy fuerte, ha generado conflictividad, violencia, muerte, desplazamientos, ¿sí? Es muy importante que se haga ese tipo de análisis. Y pues también talleres de comunicación popular, es decir, todo esto para crear mensajes y materiales propios del territorio. Y esto lo que hace es que se empiece a transformar esa narrativa que hay frente al uso, frente a los usuarios, frente a la sustancia, ¿sí? Siguiente, por favor. Es importante que el proyecto se pueda enfocar en tres dimensiones. La primera es un enfoque a una dimensión educativa o pedagógica, ¿sí? Aquí es muy importante que se promuevan espacios de formación sobre las drogas desde la evidencia científica, la salud pública y la cultura, ¿sí? Un ejemplo de ello, talleres, diplomados, clubes de lectura, cineforos. Por ejemplo, digamos que yo soy de Santander, específicamente de aquí de Bucaramanga. Y aquí en este territorio, pues digamos que hay un estigma bastante alto y fuerte frente al cannabis, frente al uso del cannabis, frente a los usuarios, eh, a la misma planta, al uso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una de las estrategias que hemos venido desarrollando acá es, por ejemplo, el desarrollo de talleres de autocultivo, talleres sobre la planta, sus usos medicinales, sus usos a nivel industrial, para mostrarle a la comunidad que, pues, digamos que no solamente se fuma, que hay una serie de beneficios y que es importante que los conozcan. Además de eso, también, por ejemplo, aquí hicimos una alianza con la Universidad Industrial de Santander y llevamos a cabo el primer diplomado de cultivo de plantas de cannabis medicinal. Entonces ya con la academia se está desarrollando un espacio de formación desde la evidencia científica que permite que esta narrativa que hay aquí en Santander con respecto al cannabis empiece a cambiar. Bueno, otra dimensión que quiero mencionar es la dimensión comunicativa y cultural, ¿sí? Es decir, eh, es como generar productos culturales, artísticos y comunicativos que reemplacen como el miedo y el odio por conocimiento, ¿sí? Entonces aquí es importante el desarrollo de documentales, podcasts, murales, ferias culturales, campañas comunitarias que permitan mostrar un poco más allá desde la evidencia científica eh, la realidad por ejemplo, en el caso del cannabis, por ejemplo, los beneficios a nivel medicinal, a nivel industrial, a nivel nutricional, inclusive a nivel medioambiental. Y con esto, pues ya las comunidades se van empapando un poco acerca de estos beneficios y propiedades, se va reduciendo el estigma, se va cambiando esa narrativa e inclusive las comunidades que antes estigmatizaban a la planta y sus diferentes usos se van vinculando, ¿sí? Yo pues quisiera comentarles que, por ejemplo, en el año 2018, en el año 2018, eh, con, con, con una asociación canábica y con un grupo de personas, desarrollamos un proyecto bastante interesante que se llamó la Ruta Pedagógica del Cannabis. Entonces, lo que hicimos fue una ruta que duró más o menos dos meses y medio y visitamos 17 ciudades diferentes del país.
de sur a norte, ¿sí? Lo hicimos en 2 meses y medio y en cada ciudad íbamos llevando como un contenido de la parte medicinal, los beneficios a nivel medicinal, la parte del cáñamo, los beneficios a nivel industrial. También mostramos un poco la parte regulatoria, mostramos la importancia de la asociatividad, también hablamos un poco del enfoque, de la importancia del enfoque de reducción de riesgos y daños, ¿sí? Y pues digamos que estas charlas las llevamos con personas expertas que manejan el tema. Entonces, esto ayudó en cierta medida que las comunidades en esas 17 ciudades a donde fuimos aquí en Colombia conocieran un poco más la planta, sus beneficios, conocieran también el marco regulatorio para mirar posibilidades de participar, por ejemplo, ¿sí? Y en conclusión, pues esto generó un impacto positivo porque empezó a reducirse el estigma y también a cambiar esas narrativas que habían en torno, por ejemplo, en este caso, a la planta de cannabis y de cáñamo, ¿sí? Entonces, pues bueno, lo quería mencionar como un ejemplo de esta dimensión de la parte comunicativa y cultural. Ahora, la otra dimensión es la política y organizativa. Aquí es muy importante que en los territorios las personas que hacen parte de colectivos de usuarios de sustancias psicoactivas, que son activistas, digamos que articulen trabajo con las mesas territoriales de drogas que están a nivel departamental y a nivel municipal, inclusive también en algunas universidades existen semilleros, por ejemplo, de drogas o colectivos que trabajen el tema de drogas. Entonces es muy importante que se haga un trabajo articulado con con estos grupos, ¿sí? Eh, y pues el objetivo es incidir en las políticas locales, no solo cambiar las percepciones, ¿sí? Entonces, pues ya con un trabajo articulado con alcaldías, con gobernaciones, con consejos, con asambleas departamentales, se pueden dimensionar, se pueden proyectar algunas iniciativas en torno a lo académico, en torno a lo cultural, que permitan que se empiecen a cambiar esas narrativas que hay alrededor del uso de los usuarios y de la sustancia, ¿sí? Entonces, pues bueno, es otro de las recomendaciones que me parece muy importante que tengan en cuenta, ¿sí? Porque, pues claro, el apoyo institucional en este sentido es muy importante, entendiendo que en la medida en que se pueda lograr que las personas que están desde lo administrativo puedan como cambiar esa narrativa, digamos que un punto a favor, porque allí ya la administración empezaría como a apoyar algunas iniciativas o algunos proyectos enfocados, por ejemplo, en el tema de reducción de riesgos y daños, que es algo que deben hacer ahora mismo las alcaldías y las gobernaciones. Es más, eh, por ejemplo, las universidades y los colegios, tanto públicos como privados, ahora mismo con la nueva ley de salud mental, ellos deben implementar estrategias para para abordar el consumo problemático de sustancias psicoactivas, ¿sí? Entonces, claro, aquí también va a haber una oportunidad bastante interesante para que esos grupos de colectivos de usuarios o colectivos de activistas puedan hacer también interacción con estas instituciones públicas y se pueda articular acciones en torno a la reducción de riesgos y daños, ¿sí? Entonces, pues bueno, lo menciono porque aquí puede haber, digamos que una oportunidad interesante para que se haga sinergia y se puedan apoyar proyectos
en los territorios, ¿sí? Que ayuden a su vez al cambio de narrativas. Bueno, digamos con la siguiente. Usa lenguajes y símbolos propios del territorio. Esto es muy importante, ¿sí? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el cambio de narrativas no es solo discursivo, es también simbólico y también emocional, ¿sí? Aquí es muy importante utilizar, por ejemplo, representaciones sociales, imaginarios, expresiones culturales del lugar, ¿sí? Eh, por ejemplo, si el territorio es rural, pues por ejemplo podemos vincular la narrativa con el cuidado de la tierra, ¿sí? O si es un territorio de carácter urbano, podemos relacionar, por ejemplo, el cambio de narrativas relacionado con la libertad y la conciencia, ¿sí? Y aquí es muy importante utilizar el arte, la cultura, ¿sí? Porque muchas veces, ¿qué pasa? Muchas veces un discurso no cala en la comunidad, ¿sí? Eh, Voy a poner un ejemplo. Digamos que un discurso, una clase magistral para una comunidad de jóvenes, eh, puede que no genere un impacto tanto como lo podría llegar, por ejemplo, a generar una pieza artística, como un graffiti que lo hagan entre los mismos jóvenes, o como una obra de teatro, como una canción, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues el arte también tiene por decirlo así, su magia y ayuda a que el mensaje llegue con más facilidad a las comunidades. Entonces, pues bueno, es importante que tengamos en cuenta también este tipo de aspecto. Sigamos a la siguiente, por favor. Y pues aquí hay que integrar una narrativa emocional y esperanzadora. Es decir, o sea, el cambio de narrativa no es solamente un cambio a nivel técnico, a nivel político, sino también eh, es a nivel espiritual o simbólico, ¿sí? Y esto lo que busca es despertar un sentido de pertenencia, esperanza y cuidado, ¿sí? Entonces, digamos que es importante que, que de una u otra manera busquemos que la gente diga, nosotros también hacemos parte de esta historia y queremos contarla diferente, ¿sí? Es decir, eh, claro, hay comunidades que de una u otra manera han sido han sido impactadas por el fenómeno de las drogas. Entonces, pues digamos que en algunos territorios, eh, algunas personas les han matado a sus familiares, los han desplazado, eh, se han generado historias de violencia y pues claro, la idea es que también a través de este proceso se pueda vincular a la gente y que ellos vean la importancia de que a través de este proceso también ellos pueden llegar a contar una historia diferente a la que tuvieron que atravesar, ¿sí? Entonces, es importante que de una u otra manera también se haga una integración de manera emocional y esperanzadora del cambio de narrativas, ¿sí? Y finalmente, digamos que es muy importante también que eh, eh, dentro de, dentro de la población también
de usuarios, de campesinos, de comunidades afro, comunidades de indígenas. Dentro de estas comunidades, a nivel interno, también se pueda generar un cambio de narrativas. ¿Por qué lo digo? Porque digamos que muchas veces, voy a poner un ejemplo específico, dentro de la comunidad de usuarios se utilizan narrativas que generan autoestigma, ¿sí? Como por ejemplo, aquí en Santander, por ejemplo, al usuario de cannabis suelen llamarle el burro, ¿sí? Entonces, claro, digamos que esto es una palabra despectiva que se utiliza inclusive dentro de los mismos usuarios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí le dicen al usuario, oiga, usted sí es mucho burro, ¿no? Pero eso, pues digamos que refuerza una narrativa que estigmatiza al usuario. Entonces, ¿qué se ha hecho a nivel interno? A nivel interno también se ha sugerido a la comunidad de usuarios que se tenga en cuenta también este tipo de narrativas. Y se ha sugerido, por ejemplo, que en vez de decirnos burros, pues, por ejemplo, podríamos identificarnos como usuarios de la planta de cannabis, que es algo totalmente diferente, ¿sí? O como, por ejemplo, voy a poner otro ejemplo sencillo. Aquí, por ejemplo, algunas personas hablan de que cuando están bajo el efecto del cannabis se sienten trabados o se sienten trabadas, ¿sí? Esto es una concepción pues realmente errada acerca de los efectos de la planta sobre el cuerpo humano. Porque, claro, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si van, por ejemplo, caminando dos usuarios y detrás de ellos viene una persona que no conoce nada sobre el uso del cannabis y escucha a estas personas diciendo, me siento muy trabado, la persona de atrás va a relacionar la palabra trabado como que la persona realmente no funciona, tiene algún problema, no puede estar bien porque está trabado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ese tipo de narrativas también las hemos trabajado aquí internamente y hemos analizado y hemos llegado a la conclusión de que, por ejemplo, el uso del cannabis por ejemplo, en el caso particular, a mí no me traba, a mí me relaja, me tranquiliza, pero no me traba, ¿sí? Entonces, claro, si nosotros cambiamos esa palabra trabar por relajar o tranquilizar, cuando las personas vayan caminando y esa persona que va atrás escuche, uy, me siento muy relajado, me siento muy tranquilo y sepa que es por el uso del cannabis, claro, ya esa persona va a empezar a cambiar un poco esa concepción que hay frente al uso de la planta, porque en vez de decir está trabado, eh, es una persona que no funciona, va a empezar a decir, bueno, el cannabis tiene propiedades que ayudan a que la persona se tranquilice, a que la persona se relaje, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, era algo que quería como traer a colación en este espacio, entendiendo que lo que queremos es también que a nivel interno se pueda hacer un cambio de narrativas. Entonces, es muy importante que este tipo de aspectos también desde la comunidad de usuarios se tengan muy en cuenta. Y pues bueno, yo quisiera hablarles un poco del caso particular de aquí de Santander, entendiendo que, digamos que eh, este territorio tiene unas condiciones particulares en cuanto al tema cultural, en cuanto a la concepción del uso de sustancias psicoactivas. Realmente es un territorio bastante conservador, ¿sí? Y pues bueno, aquí la comunidad de usuarios y de activistas en algunos momentos hemos tenido que pasar por momentos de estigma, de represión, y pues bueno, no ha sido fácil,
Realmente ha sido un proceso complejo, pero pues bueno, digamos que aquí nos hemos dado cuenta de algunos factores que nos han ayudado como a que ese cambio de narrativa se pueda dar y que se reduzca el estigma que hay frente al uso, frente a los usuarios y en este caso frente a la planta del cannabis. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos aquí en el departamento desarrollado varios tipos de acciones. Por ejemplo, en el tema de acciones pedagógicas, hemos desarrollado aquí talleres de autocultivo, talleres de uso responsable, talleres de extracciones, talleres de los beneficios de la planta del cannabis, eh, talleres sobre la regulación que hay, ¿sí? También hemos hecho congresos regionales de cannabis y de cáñamo, donde hemos invitado a expertos a que hablen del tema, que hablen del tema medicinal, del tema industrial, del tema legislativo. Eh, También hemos hecho, digamos, eh, actividades conjuntas con instituciones educativas. Como les comenté, se hizo un convenio con la UIS para desarrollar el primer diplomado de cultivo de plantas de cannabis en Santander. Y pues realmente fue bastante provechoso. Tuvimos una participación de 50 estudiantes. El diplomado duró 4 meses, fueron 120 horas teórico-prácticas y finalmente se lograron graduar 45 personas muy contentas con conocimiento técnico sobre el manejo de cultivo. Algunas de ellas están trabajando hoy en día en proyectos relacionados con cannabis o están vinculados a algunas empresas relacionadas con la industria del cannabis medicinal o del cáñamo. Entonces, pues nos hemos dado cuenta que ha sido bastante productivo este tipo de estrategias. Pero también quiero comentarles otro tipo de estrategias que hemos desarrollado. Por ejemplo, aquí en Bucaramanga, en el año 2024, específicamente el 5 de enero, con la posesión del alcalde Jaime Andrés Beltrán, salió el decreto 0007 de 2024, que este decreto restringía el consumo de sustancias psicoactivas en espacios públicos, ¿sí? Pero digamos que este decreto, al poder hacerle un análisis con un grupo de abogados, pues resulta que este decreto no cumplía con los parámetros que determina la Corte Constitucional a través de la sentencia C-127 de 2023. ¿Cuáles son los parámetros? Los parámetros son pro infans, es decir, darle prioridad a los derechos de niños, niñas y adolescentes, eh, el, el factor de proporcionalidad y el factor de razonabilidad. Entonces, digamos que este decreto no cumple con uno de estos aspectos que es la proporcionalidad. ¿Por qué? Porque el decreto tiene una restricción 24/7, 24 horas del día, los 7 días de la semana, y por tanto está vulnerando los derechos de la población de usuarios de sustancias psicoactivas. Entonces, nosotros al darnos cuenta de ello, ¿qué hicimos? Primero, hicimos una acción de protesta y llevamos a cabo un plantón fumatón el día 30 de enero de 2024. Allí nos instalamos el frente de la alcaldía con algunas consignas y también con un pliego de peticiones para presentarlo a la alcaldía y manifestar nuestro rechazo a ese decreto prohibicionista y desproporcionado. Allí salió una mesa de negociación con la alcaldía. Eh, Quisiera también mencionar que en este evento, Plantón Fumatón, hubo represión por parte de la Policía Nacional, capturaron a algunos manifestantes, lo reprimieron mientras estábamos en la mesa de negociación con la alcaldía
Y pues bueno, para ser sinceros, esta negociación con la alcaldía no fue muy productiva. Eh, Realmente nos sentimos engañados como colectivo de usuarios y de activistas. No sentimos que nos estaban prestando atención al pliego de peticiones. Y pues en vista de ello, decidimos entonces demandar. Entonces, con un grupo de abogados, eh, decidimos demandar por nulidad el decreto 0007 de 2024 de la alcaldía de Bucaramanga. La demandamos ante el Tribunal Administrativo de Santander. Eh, pues bueno, el proceso no fue fácil porque allí tuvimos que sentarnos durante mucho tiempo a revisar muy bien cómo íbamos a estructurar esa demanda por nulidad, entendiendo que esto se debía presentar ante un juez y claro, por cualquier falencia en el tema de redacción, eh, se podía caer, ¿sí? Entonces, pues realmente hicimos un trabajo bastante arduo y pues de paso aprovecho para agradecerle a todas las personas que hicieron parte de este proceso de construcción de la demanda. Y pues bueno, más o menos duramos como unos 5 meses en el proceso de construcción. Semana tras semana nos reuníamos revisando, ajustando, hasta que finalmente pues presentamos esta demanda. Mm, el año pasado, ¿sí? Este año, a principio fue como en febrero o marzo, salió un fallo a favor de la alcaldía. Entonces nosotros lo que hicimos fue nuevamente retomar este documento y hacer la apelación. Entonces ya con los argumentos del fallo, armamos nuestra apelación, la presentamos nuevamente ante el Tribunal Administrativo de Santander y el 1 de octubre de este año fuimos notificados que el fallo salió a favor de nosotros y se le da una nulidad parcial al decreto 0007 de la alcaldía de Bucaramanga. Es decir, que la alcaldía de Bucaramanga ahora mismo está obligada a modificar el decreto porque es desproporcionado, porque dentro de la restricción está 24/7 y esto no puede ser de esta manera. Entonces, ¿ahora qué viene? Ahora, por ejemplo, nosotros pasamos un oficio a la alcaldía de Bucaramanga solicitando un espacio de diálogo que nos permita conciliar con Secretaría del Interior, Secretaría de Salud, Policía Nacional, Personería, Defensoría del Pueblo y organizaciones de base para que podamos conciliar horarios en donde sí se pueda y en donde no se pueda. De esta manera, digamos que nosotros como colectivo canábico aquí en Santander hemos logrado una victoria y sabemos que esto va a servir como un precedente para otras ciudades donde también hay este tipo de decretos prohibicionistas, ¿sí? Nosotros consideramos que es muy importante que por supuesto, se respeten y se protejan los derechos de los niños, niñas y adolescentes, pero a su vez, y como lo dice la Corte Constitucional, no se vulneren los derechos de las personas adultas que usamos sustancias psicoactivas. Entonces, en ese sentido, estamos a la espera de que la alcaldía nos responda y que nos cite a una mesa de diálogo para poder concretar este tema de horarios. Pero digamos que nosotros queremos ir más allá de este tipo de acciones y lo que queremos también es solicitarles a ellos una mesa permanente que nos permita empezar a construir una política de drogas
en Santander totalmente diferente a la que hay actualmente, porque la que hay actualmente tiene un enfoque prohibicionista, un enfoque punitivo, y pues realmente es importantísimo que se alinee con la política nacional de drogas 2023-2033, sembrando vida, desterramos el narcotráfico. Entonces, con ello, nosotros queremos hacer un aporte a la construcción de esa política de drogas aquí en el territorio y que dentro de este proceso se empiecen a cambiar las narrativas que hay alrededor del uso del cannabis, de los usuarios y también de la planta de cannabis. Entonces, pues bueno, es algo que quería ilustrarles porque digamos que no ha sido fácil el contexto en Santander, hay unas narrativas muy estigmatizantes, hay unas acciones también que la refuerzan, pero pues gracias al trabajo colectivo entre activistas y usuarios hemos logrado transformar un poco esas narrativas que hay alrededor. Entonces, pues bueno, es algo que quería mencionar, que quería exponer ante ustedes en esta clase, porque, claro, entiendo que cada territorio tiene sus particularidades, tiene un contexto, y para ello es importante que eh, nos tomemos el tiempo de conocer estos contextos, estos territorios, y que a través de una pedagogía podamos empezar a cambiar estas narrativas que hay. Para finalizar, nosotros digamos que nos hemos dado cuenta que en el caso del cannabis, por ejemplo, el desconocimiento frente a la planta y sus usos es directamente proporcional al estigma que recae sobre ellos. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros optamos por desarrollar de manera muy contundente en Santander campañas pedagógicas para que las personas, colectivos e instituciones puedan, a través de la base científica y teórica, conocer más acerca de la planta y que de esta manera se reduzca el estigma que hay alrededor de ella. Entonces, quería mencionarles esto porque sé que en muchos de los territorios puede llegar a suceder esto que les estoy comentando. Y la pedagogía es una herramienta muy valiosa que nos va a ayudar a transformar esas narrativas, ¿vale? Y pues bueno, quería agradecerles por el tiempo que se han tomado para escuchar esta charla y bueno, quedo muy atento a preguntas, comentarios y demás. Gracias, William. William, muy importante, digamos, toda la propuesta que nos planteas inicialmente de unas pistas y unos elementos para consolidar una propuesta para la configuración de narrativas alternativas o para el cambio de narrativas. Y también muy importante esta experiencia de haber tenido este logro pues, político, que es fundamentalmente político. Y yo en este momento invito a los compañeros y a las compañeras para que levanten la mano, hagan sus preguntas, planteen sus inquietudes. Yo quisiera en el momento, digamos, que nos contaras un poco acerca de ese momento en el que se hace el plantón, que se hace la fumatón, digamos, y lo que se despliega después de ese ejercicio, cómo terminan decidiendo iniciar todo este proceso pues, legal. Bueno, profe, quisiera comentarle que, bueno, en vista de que, por ejemplo, en, en Colombia, en Colombia, el primer decreto prohibicionista que salió en torno a la restricción de consumo de sustancias psicoactivas en espacio público fue el de Bucaramanga. Fue el 5 de enero. Son Entonces, pioneros. sí, claro, y el alcalde se posesionó el 1 de enero, ¿sí? De 2024. O sea, no esperó sino 4 días para de una vez sacar el decreto. Listo. Eso lo hizo
de manera muy apresurada. El Ministerio de Justicia, de hecho, elaboró unos protocolos para que los consejos municipales, las alcaldías, asambleas departamentales y las gobernaciones pudieran regular, ¿cierto? Pudieran regular de acuerdo a unos parámetros que establece la Corte Constitucional a través de su sentencia C-127, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Nosotros decidimos hacerle el plantón el día 30 de enero. Eso fue, creo que, bueno, fue un día entre semana. La verdad, fue un momento bastante tensionante porque cuando llegamos ya había presencia de, voy a poner más un aproximado de como unos 100 policías al frente de la alcaldía de Bucaramanga. Ellos estaban con sus perros y a cada manifestante que llegaba era requisa segura, le echaban los perros para ver si tenía alguna sustancia psicoactiva. O sea, fue una represión bastante fuerte, ¿sí? Eh, Aparte de eso, eh, se generó una mesa de negociación, pero no sugerida por miembros de la alcaldía, sino que en ese día específicamente y coincidencialmente había también un evento a nivel nacional y miembros del Ministerio de Justicia atendieron como esa situación y le sugirieron a la alcaldía que se sentara con nosotros. Entonces, bueno, digamos que ese gesto fue visto como una mesa de negociación como a regañadientes, ¿sí? Que realmente no fue muy productiva. Nosotros ya teníamos un pliego de peticiones establecido. Dentro de ese pliego de peticiones le mostrábamos a la alcaldía que realmente ese decreto era desproporcionado, que estaba vulnerando los derechos de los usuarios y que lo que queríamos era concertar una mesa para que se cambiara, por ejemplo, el tema de los horarios, porque no se podía tener una restricción 24/7 y eso era lo que planteaba la Corte Constitucional. Entonces, nosotros nos sentamos con el secretario del Interior. El secretario del Interior luego nos remitió con la secretaria de Salud. Ahí hicimos un par de reuniones, pero realmente no fue muy productiva, no fueron muy productivas estas reuniones. Además, que tengo que comentarles que el día del plantón fumatón hubo represión muy fuerte en contra de los manifestantes por parte de la Policía Nacional. Digamos que la represión, y les cuento aquí con detalle, inició porque a un joven que llegó, el joven ni siquiera llegó con su dosis personal, pero el joven tenía una mechera, un encendedor, y el policía le quitó el encendedor a ese manifestante. Y otro manifestante que estaba allí le dijo al policía, se va a robar la mechera, se la va a robar. Entonces el policía al escuchar esto se fue con otros 2 o 3 policías más al manifestante que lo increpó y lo capturaron. En ese momento de captura hubo tensión, hubo agresión física eh, y pues al muchacho que increpó al policía se lo llevaron a una estación. Afortunadamente, contábamos con un equipo de profesionales, abogados, que inmediatamente hicieron el procedimiento para poder darle libertad a este manifestante. Y pues de paso agradecer como ese gesto de los compañeros eh, por la defensa de los derechos de los usuarios. Entonces, pues, a partir de toda esa situación, viendo que por un lado nos reprimieron y viendo que por el lado de la mesa de negociación no fue muy productiva, nosotros ¿qué decidimos? Decidimos demandar. Entonces, nosotros lo que hicimos fue eh, desarrollar un documento en donde generamos una demanda por nulidad. Allí en este documento trabajamos varias personas y también pues tengo que decir que contamos con el apoyo
de la representante a la Cámara, Susana Boreal, y su equipo de trabajo. Ellos nos ayudaron también como a pulir y a mejorar esa demanda por nulidad. Y pues finalmente el 1 de octubre de este año pues salió el fallo a favor de nosotros, ¿sí? En donde nos da la razón el Tribunal Administrativo y argumenta que esa restricción que hace la alcaldía de Bucaramanga es desproporcionada y por tanto deben modificarla. ¿Sí? Entonces es más o menos lo que aconteció, profe. No ha sido fácil, o sea, porque por un lado nos ha tocado generar acciones legales que cuestan tiempo, esfuerzo, trabajo, y por el otro lado también acciones de base, desde lo social, desde lo político, pero también hemos recibido represión por parte de la alcaldía aquí en Bucaramanga. Entonces, pues bueno, ¿cuál es el panorama ahorita? El panorama ahorita estamos a la expectativa de que nos citen a esa mesa de diálogo y acá hay una particularidad y es que ya no está el mismo alcalde que sacó ese decreto, ¿sí? El alcalde Jaime Andrés Beltrán, bueno, el exalcalde, fue destituido por cuestiones de doble militancia. Y él fue destituido el mes de septiembre de este año, ¿sí? Entonces, nosotros estamos a la expectativa. El gobernador ha designado un alcalde de turno que va a durar hasta el día 14 de diciembre y el 14 de diciembre se vienen elecciones atípicas aquí en Bucaramanga, en donde pues vamos a escoger a un nuevo alcalde o una nueva alcaldesa. Entonces, estamos a la expectativa de que nos puedan citar a esa mesa de diálogo. Estamos también a la expectativa de quién va a quedar como o esa nueva alcalde para poder mirar cómo seguimos incidiendo en esa articulación institucional. Y pues, si por ejemplo la persona que llegue está abierta a la mesa de diálogo, a articular con nosotros, nosotros también estaremos abiertos a desarrollar acciones. Pero si no están abiertos a desarrollar acciones, pues nosotros miraremos medidas, tomaremos medidas de hecho para poder seguir resistiendo frente a esa represión que hay aquí en el territorio y frente a también esas narrativas estigmatizantes que hay. Porque, pues, quiero también resaltar que, digamos que el anterior alcalde en sus discursos relacionaba el consumo de cannabis y de sustancias psicoactivas con la criminalidad. Entonces, esto ponía en riesgo a la comunidad de usuarios porque, digamos que bajo su discurso, aumentaba como el odio o el miedo hacia los usuarios y también esto en cierta medida puso en riesgo a la comunidad de usuarios porque muchas personas bajo ese discurso o bajo esa narrativa estigmatizante se creían con el poder para poder increpar a un usuario o para poder eh, apartarlo de un espacio público, pero esto lo hacían o lo hacen con violencia, con estigma, y pues digamos que estas son consecuencias de esa narrativa estigmatizante del ex alcalde de Bucaramanga. Entonces nosotros, claro, nosotros lo que en primera instancia lo que hacemos es rechazar este tipo de narrativas y estamos tratando de hacer acercamientos con las comunidades en los diferentes territorios para que vean que la comunidad de usuarios de la planta de cannabis no somos ni enfermos ni delincuentes, somos usuarios, personas que tenemos algún rol en la sociedad, que hacemos aportes significativos, que pagamos impuestos y que podemos llegar a aportarle de manera significativa al desarrollo de la sociedad. Entonces, estamos desarrollando diferentes dinámicas en diferentes barrios de la ciudad
para generar interacción con las comunidades y de esta manera reducir el estigma y transformar esas narrativas que hay alrededor del consumo y de los usuarios. William, muchas gracias por toda esta intervención. Aquí aparece una pregunta que la hace Santiago Restrepo. Dice, ¿cómo han sido los diálogos en el proyecto en Santander con la población adulta mayor? Y también dice, ¿has encontrado o hayas encontrado diferencia entre estos? Bueno, digamos que sí, se ha hecho interacción con comunidad de adulto mayor. Digamos que, pues aquí, por el contexto cultural, hay una concepción errada de lo que es el cannabis. Entonces, por ejemplo, nosotros nos hemos acercado a comunidad de adultos mayores a preguntarles sobre qué piensan sobre el cannabis. Entonces, algunas personas llegan y dicen, no, es que eso usted lo va a dejar debajo de un puente, eso a usted lo va a volver un delincuente, va a terminar robando, va a terminar muerto en una cárcel, ¿sí? Eso le va a dañar las neuronas. Pero también hemos encontrado, por ejemplo, algunas concepciones de algunas personas de la tercera edad o adultos mayores que tienen más que todo como una concepción medicinal de la planta. Entonces, por ejemplo, algunas personas, como yo lo mencioné anteriormente, mencionan que guardan las hojitas y las florecitas de cannabis con alcohol y que eso, por ejemplo, aquí a la abuelita le dicen la nona. Entonces la nona la entierra eh, durante 2 meses, la deja enterradita ahí y después ya la saca y eso le sirve para el dolor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, algunas nonas tienen esa concepción de ese uso medicinal de la planta, ¿sí? Entonces, claro, nosotros aquí hemos encontrado como esas posturas diferentes que hay frente al cannabis y pues, ¿qué hemos hecho frente a ello? Educar, educar. Digamos que en los talleres que hemos realizado, digamos que nos hemos tomado el tiempo no solamente para invitar a comunidad de usuarios, que es la que siempre va, sino también a diferentes actores de la comunidad. Entonces, por ejemplo, aquí en los congresos que hemos desarrollado, hemos articulado acciones con diferentes tipos de instituciones para poder tener como una mayor participación de diferentes actores de la sociedad, incluyendo adultos mayores, ¿sí? Eh, y pues claro, digamos que en cuanto a la segunda pregunta, que si he encontrado algunas diferencias en otros territorios, sí, claro, porque digamos que eh, por ejemplo, la concepción que hay en Antioquia frente al cannabis es diferente a la concepción que tienen los adultos mayores aquí en Santander frente al cannabis, ¿sí? ¿Por qué? Por esas mismas particularidades del contexto. ¿M? Entonces, claro que sí, he encontrado algunas diferencias y pues bueno, digamos que eso depende de cada territorio. William, muchas gracias. Hay otra reflexión acá, dos reflexiones más. Dice un compañero, muy interesante las recomendaciones sobre cómo realizar propuestas de cambio de narrativas. También concuerdo con lo pedagógico. Me surge una pregunta. ¿Cómo llevar estas pedagogías y propuestas de cambio de narrativas a funcionarios públicos, quienes replican con más facilidad estigmas? Bueno, muy interesante la pregunta y aquí es muy importante que se tome el tiempo el colectivo de usuarios o de activistas para, para poder hacer un acercamiento formal ante las instituciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí nosotros eh, conocemos que hay
comité de drogas a nivel municipal y a nivel departamental. Y a esos dos comités hemos solicitado espacio de participación. Entonces, aquí, por ejemplo, en Santander, eh, hemos logrado como generar esa interacción con algunos actores institucionales, gracias como a esa solicitud de participación que hemos generado, y en el desarrollo de ese ejercicio, ya digamos ahora mismo, a nosotros nos tienen como invitados especiales, ¿sí? Pero ahora mismo nosotros estamos pidiendo que ya no seamos invitados especiales, no, que seamos actores del comité, actores principales del comité, para que podamos tener voz y voto dentro de esos comités de drogas y podamos hacer algunos aportes significativos desde la mirada del usuario, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí hemos identificado que tienen campañas más que todo el tema de prevención, ¿sí? Y campañas prohibicionistas, donde digamos que la opción que le dan a la persona que consume es no consumas, ¿sí? Entonces, nosotros, ¿qué hemos hecho? A través de esa interacción, les hemos presentado la estrategia de reducción de riesgos y daños, les hemos mencionado que esto no nos lo inventamos nosotros, sino que es una estrategia que se despliega a nivel internacional y que está generando muy buenos resultados. De hecho, este año que hubo el Congreso o la Convención Internacional de Reducción de Riesgos y Daños, que la sede principal fue Bogotá, también invitamos a algunos funcionarios de la alcaldía que participaran, porque vemos la importancia de que ellos también se empapen de este tipo de enfoques que realmente vale la pena que lo conozcan, ¿sí? Porque claro, digamos que ellos al usuario solamente le dicen no consumas, ¿sí? Pero claro, el enfoque de reducción de riesgos y daños está diseñado para las personas que no tienen o la voluntad o la capacidad para abandonar el consumo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, le hemos mostrado que estas estrategias son muy interesantes porque son inclusivas, porque también generan confianza entre la comunidad, ¿sí? Y así va a ser mucho más fácil de desplegar estrategias. Entonces, claro, aquí como tal las hemos resaltado y pues ya hoy en día, por ejemplo, la alcaldía ya conoce que hay un enfoque de reducción de riesgos y daños y pues claro, está intentando implementarlo, ¿sí? Pero eso no se hubiera dado si nosotros no hubiéramos generado como esa interacción con la alcaldía y también esa presión, ¿sí? Porque, por ejemplo, ellos una vez nos invitaron a un evento del Día Internacional de la Prevención del Consumo de Drogas. Y en ese evento que fue en la alcaldía, había muchos stands de rehabilítate, de que di no a las drogas, bueno, todos enfocados como en el tema de prevención, pero no había ninguno enfocado con el tema de reducción de riesgos y daños. Nosotros les decíamos, pero ustedes, y de hecho fue muy poquita gente, entonces nosotros les decíamos, pero ustedes cómo quieren que también llegue gente eh, eh, que represente a los usuarios si ustedes en un stand, por ejemplo, llega el usuario y lo único que le van a decir es no consumas, ¿sí? Claro, el usuario al ver esto va a decir, no, pero esto ya está mandado a recoger y se va, ¿sí? Entonces, ahí les hemos resaltado el enfoque de reducción de riesgos y daños, porque allí digamos que se pueden hacer muchísimas cosas sin llegar a estigmatizar, sin llegar a criminalizar, eh, sin llegar a reprimir, sino acompañar, ¿sí? Acompañar pues bueno, estamos como en ese proceso de interacción no solamente con la alcaldía a través de los comités de drogas, sino también con la gobernación, porque aquí la gobernación también tiene comité de drogas y nosotros estamos activos
en estos comités, sugiriendo estrategias desde la mirada del usuario que no la tienen otros en este tipo de comités, ¿sí? Entonces, claro, por un lado es muy importante generar un acercamiento formal para que se les puedan dar los espacios de participación, pero por otro lado, si de pronto no hay una apertura en el territorio en donde les den una participación a la comunidad de usuarios y de activistas, también es importante tomar acciones de hecho. Por ejemplo, nosotros aquí no solamente hicimos la fumatón, nosotros hemos hecho diferentes tipos de acciones. Dentro de esas, por ejemplo, todos los años hacemos la Marcha Mundial por la Liberación del Cannabis. Y con esto lo que hacemos también es reivindicar la lucha por la defensa de los usuarios, por la liberación de la planta y obviamente por la reducción del estigma y por el cambio de narrativas. ¿Mm? William, otra pregunta que aparece que hace Lorena Liascos dice, con los niños y jóvenes, ¿cómo es la sensibilización en espacios públicos? Luego dice, lo pregunto porque hay jóvenes que quieren consumir de forma segura, pero lo ideal sería después de que termine de crecer por el tema neurológico o después de la mayoría de edad. Bueno, digamos que, por ejemplo, lo que se contempla a nivel nacional para población de niños, niñas y adolescentes es prevención, ¿cierto? Pero pues hay que entender que hay una realidad y que muchos niños, niñas y adolescentes están en situación de consumo. Y, y, y claro, digamos que si se tiene un enfoque prohibicionista y represivo, muy probablemente la persona siga con el consumo e inclusive se agudice, se pase, por ejemplo, a una situación de abuso de la sustancia, pase a una situación de consumo de sustancias más fuertes o inclusive llegar a la situación de policonsumo, ¿sí? Entonces, claro, es una realidad que no podemos evitar y para ello, digamos que la nueva política de drogas contempla efectivamente el enfoque de reducción de riesgos y daños, que es un enfoque que lo que quiere es minimizar ese impacto negativo del consumo de sustancias, ¿sí? Incluyendo menores de edad. Entonces, la idea es que, claro, para esos menores de edad que pues ya que consumen sustancias y que pues realmente el enfoque de prevención, un enfoque prohibicionista no funciona, pues hay que desarrollar una estrategia de reducción de riesgos y daños que permita que esa persona eh, aprenda a ser un usuario más responsable, más consciente y reduzca ese impacto negativo de lo que está consumiendo, ¿sí? Porque igual si nosotros eh, aplicamos el enfoque represivo, el enfoque de prevención, pues simplemente la persona no lo va a entender y va a seguir con el consumo, ¿sí? Inclusive, si nosotros generamos una estrategia prohibicionista en donde la única opción sea el no consumir, pues simplemente se va a quebrantar la relación que hay entre el usuario y la persona que quiere interactuar y se va a generar desconfianza, se va a alejar y pues el proceso va a fallar, ¿sí? Entonces es muy importante que también tengamos en cuenta que en la población de niños, niñas y adolescentes hay una realidad en Colombia y es importante que podamos hacer un acompañamiento, ¿sí? Digamos que hay una frase muy interesante que es apoye, no castigue, ¿sí? Apoye, no castigue porque en la medida en que castiguemos, el problema va a seguir, inclusive se va a aumentar, pero en la medida en que se pueda ayudar y acompañar, muy probablemente el problema se reduzca y podamos encontrar lazos de confianza
que permita que se genere una interacción que, que permita buenos resultados. William, gracias por la respuesta. No sé si hay otro compañero o compañera que quiera hacer alguna pregunta. Bueno, antes de que otro compañero se anime, yo tengo una pregunta. Pensando en el tema, pensando en Bucaramanga, ¿cierto? Y en la confrontación y, digamos, en las tensiones que han tenido con la fuerza pública, digamos, con los patrulleros, con las personas armadas, ¿cierto? Con la gente de la institucionalidad que hace uso de la fuerza, ¿cierto? No con un funcionario público, sino con la fuerza pública. ¿Ustedes qué han pensado de cómo podría brindarse un proceso de formación o de educación? ¿O qué elementos relevantes podría tener un proceso de formación o de educación con, con personas de la fuerza pública, ya sean patrulleros, ya sean antinarcóticos, ya sean estas fuerzas de la institucionalidad militar y policial de nuestro país? ¿Qué habría que hacer o qué recomendarían ustedes? Bueno, muy buena la pregunta, profe. Y para ello, ¿cuál es la recomendación? Primero, en primera instancia, poder desarrollar una interacción con, con, con esos actores, con esos funcionarios públicos, con la policía. Entonces, dentro de esa mesa de diálogo, esa mesa de negociación que vayan a generar, también incluyan a miembros de la Policía Nacional, ¿sí? Es muy importante que ellos estén ahí presentes. Y en segunda instancia, es importante generar un proceso de escucha activa, escuchar cuáles también son sus demandas frente o sus percepciones frente al tema del consumo en espacio público, ¿cierto? Que se sientan escuchados. Pero también es importante utilizar las herramientas que ya existen en el país para que los miembros de la fuerza pública pues puedan seguir, digamos, como esos lineamientos o esos protocolos que desarrollan. Un ejemplo, el Ministerio de Justicia este año, perdón, no, el año pasado sacó un protocolo para que los policías puedan seguir este protocolo para el abordaje del consumo de sustancias psicoactivas en espacio público. Y ellos deben seguir un protocolo y deben tener en cuenta unos aspectos de modo, tiempo y lugar, ¿sí? Y deben seguirlos paso a paso antes de llegar a generarle, por ejemplo, un comparendo a una persona por consumo de sustancias en espacio público, ¿sí? Y muchos, por ejemplo, nosotros aquí realizamos una audiencia pública el mes pasado y dentro de la audiencia pública que hicimos en el Consejo de Bucaramanga, invitamos a la Policía Nacional y los escuchamos. Pero dentro de esa misma interacción les preguntamos a ellos, ¿ustedes conocen el protocolo para el abordaje del consumo de sustancias psicoactivas en espacio público que generó el Ministerio de Justicia? Y la verdad era que no lo conocían. Entonces, con ellos estamos concertando un espacio de socialización para que ellos conozcan a fondo este protocolo y puedan aplicarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que este protocolo lo sacó el Ministerio de Justicia precisamente para que se eviten esos casos de abuso policial y que el policía llegue de una vez a un espacio público a, a multar o a estigmatizar a un usuario por el tema de consumo. No, ellos deben tener en cuenta unos aspectos de tiempo, modo y lugar y deben hacerlo de manera sincrónica y paso a paso antes de llegar a desarrollar un comparendo. Es decir, que el comparendo es el último recurso que debe aplicar el policía en caso de una situación de consumo de sustancias psicoactivas en espacio público. Antes de eso, ellos deben tener en cuenta unas consideraciones que son las que le van a determinar si vale o no vale la pena aplicar el comparendo. ¿Sí? Entonces, es importante que este tipo de herramientas las conozcan los funcionarios de la fuerza pública
porque muchos de ellos no la conocen, simplemente se ciñen al código de policía eh, y no conocen este tipo de protocolos que nosotros sí podemos enseñárselos a ellos. Entonces, como recomendación, en los espacios de socialización, inviten a Policía Nacional, escúchenlo, pero también compartan las herramientas legales que hay actualmente para poder, eh, digamos que de una otra manera, articular una protección o una defensa de los derechos de los usuarios de sustancias psicoactivas. Listo, William. ¿Quieres decir algo? Sí, sí, profe. Y de hecho, pues yo lo que voy a hacer es compartirle al profe, le voy a compartir el ABC de este protocolo para que el profe lo tenga y si es posible lo pueda compartir con las personas que estuvieron en la clase de hoy, porque es una herramienta que me parece que es muy valiosa para que lo tengan digamos, lo tengan a mano, en Listo. caso de cualquier tipo de abuso policial. Listo, William. Muchas gracias. Si lo compartes, yo inmediatamente lo comparto en el grupo para que los compañeros y compañeras puedan acceder a él. Bueno, quería, digamos, agradecerte por sacar del tiempo y por estar aquí con nosotros. Yo creo que este horario es un poco difícil porque muchas personas están regresando del trabajo o están ocupados ya sus labores pues en sus hogares. Pero bueno, sin embargo, llegaron los compañeros y las compañeras. Aquí estamos. La idea es continuar el sábado en la mañana a las 9 de la mañana vamos a estar con el compañero Julián Roballo de la ciudad de Bogotá. Él también hace parte de la Mesa Canábica de Bogotá y es un terapeuta que acompaña tratamientos con hongos psilocíbicos y con psicodélicos. Vamos a escuchar, digamos, también cómo aparecen las nuevas narrativas allí en esta otra dimensión del uso de sustancias que no están todavía catalogadas o prohibidas tan radicalmente como si lo está, por ejemplo, el uso de la cocaína o del bazuco, ¿cierto? Bueno. Él va a estar a las 9 de la mañana, cordialmente invitados. Por favor, también expandan los enlaces para que otras personas puedan disfrutar también de estos espacios de conversación y de compartir los conocimientos. Nos vemos el sábado. William, seguimos en comunicación nosotros por el chat, por el WhatsApp o por teléfono. Ahí seguiríamos, digamos, desatrasándonos con temas ya más administrativos. Y muchas gracias, muy buena la presentación del día de hoy. Muy contentos con todo el aporte que nos has hecho. Hasta luego, que descansen y que tengan feliz semana. Chao, chao. Muchísimas gracias a todos por su participación y gracias al profe. Listo, con Muchas gusto. gracias. Chao. Muchas gracias. Chao. Gracias, hasta luego.